En esta presentación vamos a ver el tema de materia, su clasificación, propiedades y cambios. La materia es todo lo que nos rodea, tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. De acuerdo a su constitución química, esta se puede dividir en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son un tipo de materia que no puede ser separada en otra por métodos físicos. Dentro de ellas podemos encontrar lo que son los elementos y los compuestos. Los elementos son todos aquellos que aparecen en la tabla periódica y los compuestos son producto de la unión de dos o más elementos. Dentro de ellos entonces podemos encontrar lo que son los óxidos, los ácidos, las bases y las sales. Las mezclas son uniones físicas de dos o más sustancias, las cuales van a mantener su identidad química y pueden separarse por métodos físicos. Al ser uniones físicas de sustancia, esta unión va a depender de la fuerza de cohesión entre las moléculas de las sustancias que están formándola. De allí que podamos hablar de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En el caso de las mezclas homogéneas, las propiedades van a ser las mismas en cualquier porción de la mezcla y solamente estaríamos observando una sola fase, como si estuviésemos viendo una sola o un solo tipo de sustancias, como por ejemplo cuando mezclamos agua y azúcar o agua y sal. Al momento de mezclar esas dos sustancias, el resultado final es la observación de una sola fase o un solo tipo de materia. Sin embargo, está formada por dos sustancias. El otro tipo de mezcla son las mezclas heterogéneas, en donde los componentes individuales de la mezcla van a ser observados claramente debido a que permanecen físicamente separados y en la gran mayoría de los casos pues se pueden observar cada uno de ellos, como por ejemplo cuando usted combina agua y arena, agua y tierra, o en los ejemplos que aparecen en la imagen como lo es una vinagreta o la leche de magnesia o un agua de tamarindo. Aquí en esta diapositiva ustedes encontrarán, hay un cuadro comparativo entre aquellas propiedades que presentan las mezclas y aquellas propiedades de las sustancias puras. Si observarán, las mezclas se pueden separar mediante métodos físicos. La composición puede variar. Sus propiedades están relacionadas con las de cada uno de los componentes que forman parte de la mezcla. En el caso de las sustancias puras, estas no pueden separarse en sus componentes más simples a través de métodos físicos. Su composición es constante la gran mayoría de las veces y sus propiedades no están relacionadas con los elementos que las constituyen químicamente. Aquí tienen una serie de ejemplos para poder clasificar como elemento, compuesto o mezcla. Por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar es una mezcla, puesto que no solamente vas a encontrar agua presente, sino un contenido de sales bastante amplio. De allí que el agua de mar pues tenga ese sabor salado. Un pedazo de oro. Oro es un elemento que aparece en la tabla periódica, por lo tanto es un elemento. Vapor de agua es el agua en el estado gaseoso. El agua es un compuesto, puesto que está formada por hidrógeno y oxígeno. La madera es una mezcla, a pesar de que solo se observe una sola cosa, pues tiene muchas sustancias dentro de ella. El ácido acético. Si es solamente el ácido acético el que aparece aquí, pues lo consideramos como un compuesto. Sin embargo, si es ácido acético mezclado con agua, pues vas a tener una mezcla de carácter homogéneo. Hierro es un elemento, aparece en la tabla periódica. La gasolina es una mezcla, aparecen muchas sustancias dentro de esa sustancia llamada gasolina. Igual en el caso de la pintura de aceite, es una mezcla. El mercurio es un elemento, aparece en la tabla periódica.
El aire es una mezcla, no solamente es oxígeno lo que aparece allí, sino otros conjuntos de gases que se encuentran inmersos en eso que llamamos aire. Por lo tanto, es una mezcla de carácter homogéneo. En el caso del aceite para cocinar, el aceite para cocinar también es considerado una mezcla. A pesar de que se vea o se observe como que si fuese una sola fase, pues el aceite de cocinar tiene varios tipos de compuestos, conocidos por supuesto como ácidos grasos. El bicarbonato de sodio es un compuesto, la magnetita es un mineral, por lo tanto es considerado como una mezcla, puesto que los minerales tienen varias sustancias dentro de ellos. Las propiedades de la materia. La materia puede presentar tanto propiedades generales como propiedades específicas. En el caso de las propiedades generales nos encontramos con que son aquellas propiedades que son comunes a toda la materia y no nos permiten a nosotros poder diferenciar entre un tipo de materia y otro. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues la masa, el volumen, el peso, la inercia, impenetrabilidad y porosidad. En el caso de la masa, pues es la cantidad de materia que puede poseer un cuerpo y toda la materia lo tiene. Volumen, el espacio ocupado por ese cuerpo o ese objeto o esa materia, toda la posee. El peso está íntimamente relacionado con la fuerza que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. La inercia es aquella propiedad que está relacionada con mantenerse en reposo o en movimiento algún objeto. La impenetrabilidad, pues es la capacidad que tiene la materia de ocupar un espacio y que no otro pueda ocupar ese mismo espacio. Y la porosidad es la capacidad que tiene toda la materia de presentar poros. Este tipo de propiedades no nos permiten a nosotros poder identificar a la materia. El otro tipo de propiedades son las específicas, aquellas cualidades que son características de cada tipo de materia y que nos permiten darle una descripción y poder identificarla. Estas pueden ser propiedades físicas o pueden ser químicas. En el caso de las propiedades físicas, son las propiedades más evidentes, las que nosotros podemos percibir o podemos determinar. Si las percibimos a través de los sentidos, se conocen como propiedades organolépticas. ¿Qué propiedades usted puede percibir a través de los sentidos? Pues lo que son olores, sabores, texturas, sonidos, todo eso lo podemos percibir a través de los sentidos. El estado de agregación de la materia también es una propiedad física y que nos permite poder identificar también a la sustancia. Dentro de los estados de agregación son el estado sólido, líquido o gaseoso, que son los tres estados de la materia con los cuales nosotros vamos a trabajar. Podemos percibir también lo que son los colores, olores, sabores, las texturas, en este caso rugosidad, la naturaleza quebradiza, la maleabilidad. También todo ese tipo de propiedades los podemos percibir a través de los sentidos y en las imágenes a ustedes les aparece claramente lo que es el estado de la materia, los colores, las texturas, todo eso lo podemos percibir igual en el caso de aquellos materiales o de tipos de materia que pueden ser maleables o se pueden convertir en láminas delgadas. Por otro lado, también tenemos propiedades como la ductilidad y la dureza, que son propiedades muy características de las sustancias de tipo metálicos. Por ejemplo, en el caso de la ductilidad, usted puede estirar un material y convertirlo en hilo delgado, tal es el caso del cobre o del oro, que son elementos metálicos que pueden ser trabajados perfectamente y que son muy dúctiles, muy maleables. En el caso de la dureza, es una propiedad que está relacionada con la capacidad que tiene la materia para sufrir de rayaduras en la gran mayoría. Otras propiedades que también podemos determinar a través de métodos físicos es la solubilidad, la densidad, punto de fusión, punto de ebullición. La solubilidad está relacionada con la cantidad de materia o la cantidad de sustancia que puede disolverse en cierta cantidad de agua
a una temperatura muy específica. Es por ello que nosotros podamos en un vaso de agua disolver cierta cantidad de azúcar o cierta cantidad de sal a una temperatura específica. Si aumentamos la temperatura, pues vamos a lograr disolver mayor cantidad. Si disminuimos temperatura, pues esta va a cristalizar, y la cristalización también es una propiedad física de la materia. La densidad está relacionada, o es la relación matemática que existe entre la masa y el volumen de una sustancia. Generalmente esta se mide en unidades de gramos por mililitro cuando se trabaja con sustancias químicas. El punto de fusión y el punto de ebullición pues están relacionadas con el cambio de estado de la sustancia, y es la temperatura a la cual ese estado de la materia se ve reflejado, o el cambio de estado se ve reflejado. En el caso del punto de fusión, recuerden que la fusión no es más que ese cambio del estado sólido al estado líquido. La medida de la temperatura donde ese fenómeno ocurre es lo que se conoce como punto de fusión. En el caso del punto de ebullición, pues exactamente lo mismo. La ebullición o vaporización o evaporación también es un fenómeno que ocurre cuando una sustancia cambia del estado líquido al estado gaseoso, y también lo hace a un valor de temperatura. Ese valor es lo que se conoce como punto de ebullición. Otra propiedad física es la capacidad calórica específica de la materia, que no es más que la cantidad de energía que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia 1 solo grado centígrado. Esa capacidad calórica para muchas sustancias pues también se representa con un valor numérico, es capaz de ser medida. La viscosidad es la relación que se da cuando un líquido desarrolla o tiene la capacidad de fluir en otro o en otro medio. Entonces ese valor pues también se logra medir para poder establecer qué sustancias son más viscosas que otras. Aquí tienen un ejemplo. Entre el agua y el aceite son dos sustancias completamente diferentes, ellas no se mezclan. ¿Cuál es más densa? ¿Cuál es más viscosa? Pues recordemos que la densidad, que es la relación masa-volumen, y la viscosidad, que es esa capacidad que tienen las sustancias para fluir, cuando combinamos agua y aceite, ya nosotros estamos claros que esas dos sustancias no se mezclan. Pero ¿quién queda en la superficie de ambas? Porque se convierten en lo que es una mezcla heterogénea. En la superficie va a quedar el agua, es decir, va a quedar el aceite, es decir, aquella sustancia que posee una menor densidad y que tiene la capacidad de fluir en la otra muy baja. En el caso de la que queda en la parte inferior va a ser el agua, porque posee una mayor densidad. Las propiedades químicas. Las propiedades químicas son las que se refieren al comportamiento de una sustancia química cuando entra en contacto con otra, y es lo que nosotros conocemos como reacciones químicas. No todas las sustancias cuando entran en contacto con otra tienen la capacidad de poder reaccionar. Algunos ejemplos de propiedades químicas es cuando los metales entran o tienen la capacidad de reaccionar fuertemente con el agua. Específicamente, ¿qué metales? Los elementos metálicos como el sodio, el litio, potasio, son elementos que cuando entran en contacto con el agua reaccionan fuertemente y liberan cantidades de energía bastante altas. Cuando estas sustancias se combinan, pues tienen la capacidad de formar nuevos compuestos, como por ejemplo al combinar esos metales con oxígeno vamos a obtener lo que se conocen como óxidos. En el caso de los hidrocarburos, que son sustancias de tipo orgánico, cuando estos se queman en presencia de aire van a producir dos nuevas sustancias que se conocen como dióxido de carbono y agua. Esa formación de nuevas sustancias es lo que nosotros describimos como propiedades químicas de la materia.
Aquí ustedes tienen en este esquema pues la reacción entre dos sustancias, una sustancia orgánica que es un hidrocarburo, el oxígeno, para formar esta nueva sustancia que es dióxido de carbono, y esta que ustedes observan acá que es agua. Las transformaciones o cambios de la materia. Las transformaciones o cambios de la materia tienen que ver con cambios a niveles de forma y cambios a niveles estructurales de la sustancia en su estructura íntima. Llamámosle a esa estructura íntima lo que son los átomos de los elementos. Entonces, esas transformaciones pueden ser transformaciones o lo que se conoce como cambios físicos de la materia, y pueden ser transformaciones o cambios químicos de la materia. En el caso de los cambios físicos, pues son aquellos en donde la identidad de las sustancias no cambia, la identidad química de la sustancia o de la materia no cambia, aunque cambia la forma de las sustancias. Por ahí aquí tenemos algunos ejemplos. Al doblar una hoja de papel, cuando el hielo se derrite o cuando se evapora el agua. Estos son ejemplos clásicos de cambios físicos de la materia. ¿Por qué? Porque cuando el agua se derrite, el agua se encuentra en estado sólido, que es el hielo, y ésta se derrite, pues simplemente ha cambiado la forma o el estado en que la sustancia se encontraba. Sin embargo, sigue siendo agua. Su constitución química íntima es la misma. Siempre va a tener hidrógeno y siempre va a tener agua. Igual en el caso del agua líquida, cuando se convierte en vapor, nunca deja de ser agua y su composición química es la misma. Lo que está cambiando es el cambio o el estado en que la sustancia se encontraba. Y en este diagrama que ustedes observan aquí, que es un diagrama que ejemplifica cuáles son los cambios de la materia con los que nosotros estamos trabajando, que es sólido, líquido y gaseoso, cuando se transforma en cada uno de ellos, como por ejemplo cuando pasa de sólido a líquido, se conoce como fusión. Cuando pasa de sólido a gaseoso, se conoce como sublimación progresiva o vaporización, o como ustedes leen, volatilización, perdón. En el caso del líquido, cuando pasa del líquido al estado gaseoso, lo conocemos como vaporización. Cuando cambia de gas a líquido es condensación. Cuando cambia de líquido a sólido es solidificación o congelación. Cuando cambia de gas a sólido se conoce como sublimación regresiva. Lo que son los fenómenos o cambios químicos de la materia son aquellos fenómenos en donde la naturaleza de las sustancias cambia su constitución química, y para que sean considerados pues tiene que existir la formación de nuevas sustancias diferentes a la original. En algunos ejemplos tenemos aquí lo que es la combustión. La combustión es un cambio químico, puesto que usted inicia con una sustancia química y cuando se somete a ese proceso de combustión, que no es más que un proceso en donde se quema, que ocurre en presencia de oxígeno, pues se forman nuevas sustancias. Por ejemplo, si usted quema un papel, al final vas a obtener un producto diferente que se ha transformado durante todo ese proceso. Inicialmente se tiene papel y oxígeno, y al finalizar el cambio químico, usted solamente va a tener cenizas y dióxido de carbono. ¿Cuáles son las evidencias de que ha ocurrido un cambio químico? Son varias las evidencias, y esas evidencias pueden ser percibidas a través de los sentidos, como por ejemplo cuando usted combina dos sustancias y puede ocurrir un cambio en la coloración al realizar esa combinación de las sustancias. Al hacer eso, al combinar y ver que aparece una nueva coloración, pues una evidencia de que ha ocurrido un cambio químico. Cuando aparece un sedimento o precipitado, es un indicativo de que ha ocurrido, puesto que se forman sustancias químicas que son insolubles. Cuando se desprende un gas, cuando se observa al combinar dos o más sustancias, observamos un burbujeo, pues estamos viendo la aparición de una sustancia gaseosa. Cuando se absorbe o se libera calor en una reacción química,
Al combinar las dos o más sustancias se puede absorber calor y verificar que esa absorción de calor cuando el recipiente se ha enfriado. Cuando se libera calor es porque el recipiente se calienta. Entonces, esas dos evidencias es indicativo de que un cambio químico ha ocurrido. Cuando pueden ocurrir cambios en otras propiedades que podamos medir hasta con instrumentación especial, en este caso, por ejemplo, tenemos cambios en algunas propiedades como la acidez, cambios en los olores de la sustancia, la aparición de propiedades ópticas frente a la luz, de propiedades magnéticas o de propiedades eléctricas, también es un indicativo de que han ocurrido cambios químicos de la materia.